Bienvenidos a Otra Ronda, el podcast más alcohólico en el que yo, Jessie Aguirre, y mi compañero Luis Muñoz les platicaremos el tema de cada 2 semanas, que es... Esta segunda semana tenemos el episodio 20. Ya le pegamos a los 20, sí. Y para el 20 vamos a hablar de Canadá. Ajá. Cerveza y whisky. Porque escogimos un tema aburrido para nuestro episodio 20. Porque... No es cierto, Canadá, te queremos. Sí, te queremos, Sí, Canadá. sí. La verdad es que tuvimos que meter 2 porque el whisky es muy aburrido. O sea, sí fue como, tira paro. Métele tú algo porque no nos da para... Sí nos da para un podcast completo, pero no divertido. Exactamente. Entonces, pero vamos a hacer lo que podamos por sonar estúpidos. Sí. Exactamente. No se nos da bastante bien. De hecho, no Sí, sí, batallábamos sí. mucho, No, que no. digamos, hasta eso, no. Y No, tú no. nos vas a empezar a contar de la cheve. De la cerveza en Canadá, porque en Canadá hacen cerveza, como ya lo vimos en los vinos con los ice wine, y de hecho Canadá sí por algo se caracteriza es por hacer cosas no muy peculiares. Sí, pues es que viene en un lugar nada peculiar. Bueno, al revés, muy peculiar. Ajá. Nada común. Pero va. En el siglo XVII, los colonos que llegaron a habitar las tierras del Nuevo Mundo trajeron consigo el proceso de la elaboración de la cerveza. Ya lo vimos en un chingo de capítulos atrás. Canadá, particularmente, se convirtió en un lugar ideal para la producción de esta bebida debido a sus climas fríos necesarios para la elaboración de la misma antes de que aparecieran los sistemas de refrigeración. ¿Refrigeración? Ajá. Sí, allá está refrigerado todo el año. Exactamente, es De refrigeración hecho, ambiental. De hecho, el lunes me voy a Canadá y qué pinche huevo otra vez al frío. Está ¿Ahorita todavía está 0 frío? grados. Ajá. Ay. Voy a Montreal y está 0 grados todavía. Y muchos van a decir, qué rico. Sí, porque ustedes no van a mitad de julio, a mitad de junio, pinche Canadá. Y aparte, como que traemos el mindset de De que ya es por calor, el güey. mes. Sí, ya es calor, ya está haciendo porque calor, es un cabrón. mes en el que hace calor. No Sí. tiene por qué estar haciendo frío No. ahorita. A mí me encanta el frío cuando debe hacer frío. Claro. Y me encanta el calor cuando hace calor. Pero cuando debe hacer calor y hace frío, me emperra. Es Por algo ej- que no soporto. Es un pedo que yo tengo con, por ejemplo, Argentina, Ujú. que su Navidad es calurosa. Es Ajá. como de, eso no es Navidad. Sí, yo tengo otros pedos con Argentina, pero también comprendo ese. No, me estoy refiriendo a la parte del clima. Ok. Pero hago unos Sí, choripanes. no es blanca su Navidad, a menos de que sea con Maradona. Exactamente. Pero yo hago unos choripanes y un chimichurri. Muy buenos. Muy buenos. ¿El chimichurri es argentino o es...? Sí, ¿no? Ecuador también Ecuador hace tiene chimichurri. su manera de... difieren por alguna que otro método o ingrediente, pero en su mayoría es lo mismo. Ok, Ujú, sí. va. Ahí va. Para el año 1650 se abren las puertas de la primer cervecería comercial del país en Montreal, en la provincia de Quebec. Casi un medio siglo después, en 1786, el inglés John Molson montó su cervecería Molson Coors, que creo que a la fecha todavía existe. Ajá. Ujú, Sí. sí. De hecho, creo que yo lo menciono al güey. Que años más tarde, en 1989, adquirió a su rival Carling O'Keeffe, y para ese momento el segundo grupo cervecero más grande del mundo, Se volvieron, ahorita ajá. es el segundo grupo cervecero más grande del mundo. Esos güeyes. Ok. Hasta la fecha. Ok. Porque poseen aproximadamente la mitad del mercado canadiense. O sea, como 35 personas. Sí. El pedo con la cerveza canadiense es que es relativamente nueva. O sea, sí empieza más o menos por la época de Franklin, Ajá. pero, o sea, que ya se empieza así como de ya como... ¿A comercializar? Ajá, bien. Ok. O sea, así como es relativamente nuevo. 80s para acá. No Ok. tiene así 1980 para acá. Ajá, no Ok. tiene así como de que, añísimos Un de... boom mercantil mucho antes. Ok. Exacto. Pero bueno, durante varios años, las cervecerías comerciales y artesanales prosperaron a pesar de las restricciones determinadas por una ley contra el consumo del alcohol. Y tras la época de la prohibición canadiense, porque también en Canadá hubo una época de prohibición, que fue entre 1918 y 1920, lo hardcore. Ajá. Básicamente el gobierno pretendía o quería eliminar las bebidas intoxicantes del mercado. Qué triste. Quitarnos la felicidad, básicamente, como El único ahora. escape que tenían, como dijo Lolo alguna vez, güey, eran los 1800. O tomabas o te morías. ¿Qué chingados querías que hiciera la gente? Y no es precisamente como que haya cambiado mucho. No. No, tampoco. Entonces, ahí va.
Esto hizo que cerca del 3/4% de cervecerías que existían en ese entonces cerraran, porque obviamente Canadá obedece a las leyes y obedece lo que le dice su autoridad. Sí. Ajá. No es como en otros lugares que cuando le dices te lo prohíbo, se multiplica. Sí, y Ajá. luego se van abajo y hacen túneles, se van a Juárez y cosas así. Exacto, no. Aquí sí le No. le Ellos sí calmaron cerraron. a su pedo. Sí, Ok. le calmaron a su pedo. Y no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que esto empezó a recuperarse. Ujú. O sea, ya... 30 años después. Exacto. Ujú. Entre las más populares se encuentra la fábrica de cerveza más importante y conocida de Canadá. Ay, no sé, burle. Moosehead. ¿No? Ah, chingado. ¿Cuál? Moosehead. No, se llama Umbrio no sé, A ver. es este de ahí. Unibrow. Unibrow. Brow viene como de brew. Ándale, De, ajá. de fermentar. Que de hecho produce una de las mejores cervezas canadienses en historia, la Fin de Munde. De Munde. Oye, güey. Munde. Acuérdense que Canadá pues lo invadió Francia. Ujú. Ajá. Entonces La hablan mitad francés. habla francés, la sí, mitad habla inglés. Ajá. Bueno, todos hablan inglés, pero los mamones dicen que no hablan. De hecho en Quebec se habla el francés, ¿no? Francés, es francoparlante, sí. El más... Ajá. Es lo más fuerte de lo francoparlante es Quebec, donde está Montreal, Laval y todo eso. Pero sí hablan inglés también, no es como que vayas Sí y luego hablan, no van a hablar sí inglés hablan, y ya pero- vas a quedar como baboso. Pero hay mucha gente muy sangrona y no lo habla por mamones. Ajá. Como los de, ay, ¿dónde speak English? Ajá. Y todo el nopalote en el acento. Sí, Ramírez. Saludos. Simón. Pero no, esa es la primera cerveza no Oh my God. europea. Oh my God. What's going What's on? going on? Ay, Esa es la primera cerveza no europea. no europea perdón. en utilizar los métodos de los monjes belgas medievales. Ok. Ajá. O sea, ya para acá le dijimos preste. Ujú. Y fue galardonada. Nada, ¿Eh? Nada. Pues sí, básicamente. Sí. La cerveza. O sea, la Sí, belga, la claro. cerveza. Sí, Claro, pues es que el alcohol es de todos. sí. sí. One world, one people. Ujú. Así dice. Rólala. Por segundo año consecutivo, fue galardonada con el premio a la mejor cerveza estilo belga, Triple Avis, en los World Beer Awards en el 2016. O sea, no Segundo es así año y como- le ganó a los belgas haciendo su propia cerveza belga en Canadá. Pues hasta cabrón. De hecho, volviendo al vino, los Ice Wine de Canadá y los Ice Wine de Alemania siempre se están dando en la madre bien cabrón. De hecho, Bien cabrón. y ahorita en los estilos de cerveza mencionó un estilo que es prácticamente igual a un estilo alemán y Ok. también ahí Y se también andan están peleando. Sí, güey. Sí, exactamente. Ujú. Y si queremos sumarles otro punto bueno a los canadienses, no solo han desarrollado una industria por resaltar, o sea, no son, No solo han desarrollado una una industria. industria por resaltar la calidad de las cervezas. No Ajá. solo se enfocan en la calidad de las cervezas, sino que también son un referente mundial por sus excelentes prácticas medioambientales. Ah, sí. Son bien ecology. Es que la verdad, fuera de que son muy hipócritas y que Trudeau trae un desmadre de humanitarianismo, suelen ser muy buenos. Son palabras muy complicadas. Literal, tuve que cerrar los ojos para que no me haya visto Como- para leerlo en mi cabeza. Como cuando estás en la Sílaba primaria por- que con aplausos, güey, para poder dividido por sílabas. Así le hice por acá abajo de la Sí. mesa, así como ta, ta, ta. Ti. Sí, entonces, sí, en verdad Canadá, casi todo lo que hace, no, bueno, todo lo que yo he tenido en contacto con Canadá es de muy alta calidad. Ujú. Que no todo esté rico es otra cosa, pero todo es de muy buena calidad. Exactamente. O sea, ¿cómo se dice? Canadá hace producto no tanto fijándose en la masa o en la cantidad No. de producción de hacer un chingo, ¿no? Respetan más el Ajá, producto. Ajá. respetan más el proceso y el hacer, aunque sea pequeños baches, pero bien hechos. Pequeños lotes, Ajá. baches los que hay aquí. Y no son pequeños, por cierto. Buen punto. Sí, Buen punto. Pero espérense, ya se perdió. que ya me perdí. Por Ok, ya estársela cagando a los el tercer canadienses. cuarto de los canadienses perdieron y luego les dieron su award y su premio porque Ujú, ellos muy por bien. segundo año consecutivo. Ujú. Y si queremos sumarles otro punto extra, ya dijimos lo de que son bien medioambientales Ujú. y eco-friendly, pues en promedio el 99% de las botellas se reciclan. Ajá. Es un chingo. Sí. Ujú. Lo cual le representan el envase del 35.4% de los más de 162 millones de litros que fueron exportados tan solo en el año pasado, que viene siendo en el 2015. Si Ok. hablamos 2016, 2015. Ok, Ya el ha año cambiado un anterior. poquito los números, pero sigue siendo un chingo. Y cada vez se hacen más estrictos en el pedo del reciclaje. Cada vez más. De hecho, ahorita que ando con lo del business nuevo, Ujú.
que ando viendo lo de los desechables, ¿cómo se dice? Pues Biocompostables, biodegradables. ajá. Biodegradables. Aparte de que hay un chorro de opciones, desde papel, desde celulosa, desde huesos de aguacate, desde muchísimos. Ahorita todavía sí están un poquito caros, la verdad. Sí Ajá. están. Pero creo que es una, ¿cómo se dice? Una empresa por la que hay que apostar. Es una industria que tenemos que seguir. Ajá. No es opción. Otra opción es que ya están haciendo hongos, y saludos a Daniela Dani, Montiel, nuestra Dani amiga, Mesa. Ajá. la esposa de Borre, porque están haciendo hongos que son capaces de comer célula espuma y los propilenos, que son los plásticos, pero ¿por qué no mejor hacemos algo que cualquier cosa lo pueda degradar, no? Tiene un poquito más sentido a tener que juntarlo todo, llevarlo con un honguito y mejor algo que en el mar se deshaga que en todos lados se Ahorita deshaga. precisamente estaba viendo que los hechos de compuestos de lo que es de cannabido, algo del del hemp, de la hierba, ay, güey, se me olvidó cómo se llama. El punto es que es un hemp. material súper resistente precisamente para hacer contenedores, precisamente platos, Sí. todo ese pedo. Salió un material muy resistente que se degrada, creo que en 60 días. De hecho, se usaba Y mucho así. eso antes, hasta que prohibieron, junto con todas las demás drogas, la marihuana. Y como válgame, el cáñamo. El cáñamo se obtiene de la planta de la cannabis, pero no es la flor. Para los que no sepan, me han platicado que el efecto psicotrópico de la cannabis está en la florecita bonita que parece un pinito de Navidad. Todo lo demás se puede utilizar para hacer fibras súper fuertes y súper resistentes y además biodegradables. Inclusive para hacer Y es el té, cáñamo, es el para hemp. hacer ungüentos, para hacer cremas, para hacer más para el lado cuando tú no quieres el efecto psicoactivo, de Ajá. que es lo que te da el THC, pero quieres todo el efecto de La la parte, tranquilización. el relajante, el desinflamatorio. Usan todo lo demás. Ajá, todo lo demás, la parte de la planta. Entonces, ya tendremos un episodio, tengo planeado un episodio Sí. de precisamente destilados canábicos, que está muy, muy, muy interesante. De hecho, la cerveza, el lúpulo es un primo de la cannabis, ajá, y sí tiene que ver en el grado. Y se parecen un chingo. No, y tiene que ver en el grado de pedo que nos pongamos. Sí. Ya lo hemos comentado, involucra mucho las cervezas. Entre más lúpulo tengan, más pedo te Más, ponen. ajá. Y no precisamente por el alcohol, sino por la planta. Por la planta, lo que extraen sí los aceites. Ujú. Y luego hay unos que les echan todo el puño así de pinche lúpulo. Ajá. Que es Bueno, acá las que acá a mi compa no le gustan. sigamos. Ajá. Ya, Pero ya sí. entraste en temas que no me gustan. Ya empezaste a hablar de IPAs. Pero bueno. Y si queremos un... Ay, no, ya. Ahí está. No, ya no queremos. Ahora, algunos estilos de cerveza autóctonos y semiautóctonos de Canadá es, por ejemplo, la Cream Ale. La Cream Ale. ¿Cream Ale es de ellos? Ajá. Órale. Yo tampoco sabía cuando lo investigué. Dije, oh my God. Tiene que ser, yo dije escocesa, irlandesa, esta madre. No. Yo dije, oh my God, Órale. ¿es Goinan? Sí, es de ellos. Ajá. La Cream Ale, como su nombre lo dice, es una cerveza a base de la levadura ale. Ajá. Ya les dijimos, alta fermentación. Ajá. Una definición en Estados Unidos, por ejemplo, sugiere que la Cream Ale de Norteamérica es de alguna manera un híbrido. Híbrido. Ajá. Pues es fermentada como una ale a hartas temperaturas, pero se le baja así de putazo la temperatura a una lager. Ok. Ujú. Este shock lo que hace es que te da por resultante una cerveza crispante con características de una pale lager, Ujú. pero también con el choque de aromas complejos que la De una levadura ale te da. Claro, claro. Le cortas a la levadura con el frío Ujú. antes de que se muera, nada más la congelas. Ajá, y te sigue dando toda esa paleta de aromas El súper frescor. intenso de la Ajá. ale, pero no está tan intensa. A mí me nada. gusta mucho la cream ale y no tenía ni idea cómo se hace. Gracias. Yo creía que era más, porque sí se siente diferente, Ajá. pero bueno, Exactamente, sí. Es como un experimento sí, de choque una de combinación sabores. de ambos. Ujú. Y está muy interesante. Pálidas de color, pero más carbonatadas, y lupulosas que una lager. Ujú. Sí están más fuertes. No son, por ejemplo, tan intensas como una IPA o como una pale ale, O como una porque pale, ni no. siquiera le llegan a la pale ale, pero no están tan ligeritas como una lager. No. O sea, yo creo que es de las ale es la más fácil de tomar. Ujú. Que no sea... No, pues es que... Sí, yo creo que es la más fácil de Sí, tomar. es de las más fáciles porque de tiene tomar. mucho cuerpo, pero es muy fresca. Porque, por Y te ejemplo, invita a pisteártela. Así, y vámonos. te la puedes estar tomando Sí. tranquilo y una tras otra. Por ejemplo, a diferencia de las Strong Ale, Ah, sí, no, bueno, eso es que otra cosa. esas, o sea, tienen un amargor bastante pronunciado Y que sí mucho te cuerpo, vuelven, muy ajá, pesado, ajá. y que te vuelven difícil el tomártelas así de una De tras una otra tras otra. y tan rápido. Ujú. Ujú.
De ahí van las Ice Beer, como los vinos, los Ice Ice Beer, Wine, ajá. pero ahora Ice Beer. Ni allá la he visto, ¿eh? Yo Necesito tampoco. saber. Y como De voy a ir, hecho, a ver si encuentro para traer. batallé un chingo para entenderle cómo chingados se hacían estos pedos, pero más o menos, ahí ver, ¿ok? Esta es originaria de Canadá, aunque básicamente su base es como el estilo alemán Eisbock. Ok. Ajá. Ok, ya. La primera fue hecha en 1993. Es O un sea, año, se la sacaron de la manga estos güeyes. es un año más chica que yo. Ajá. Ujú. Sí. Está El proceso, chavita. sí. Uno de los procesos genéricos de esta cerveza involucra bajar la temperatura de tu batch de fermento hasta, ¿De tu lote? sí, de tu lote, hasta que se le empiecen a formar cristales de hielo. Pero espérense, aquí es donde está el trickly. Ese es un vino, güey. No, Te aquí es donde está el confundiste. trickly. Porque como el alcohol necesita una temperatura muchísimo más baja que el agua para congelarse, Menos 40 grados a 100% de concentración. menos 114 hasta menos 173 Ujú. para poderse congelar el alcohol. A este proceso se le conoce también como destilación en frío. ¿No sabías? Ajá, ¡Pum! Ajá. Mind blown. exactamente. Básicamente es, como son tan diferentes los puntos de congelación, el agua termina por congelarse hace primero cristales, ajá. y separarse del alcohol. ¿Qué es lo que les pasa cuando se les olvidan las pinches coronas en el congelador? Eso que se Ajá, eso es pura cristaliza agua. es pura agua. Y Entonces, se básicamente separa estás del destilando alcohol. en frío. Estás destilando en frío. ¿Qué Exactamente. Pirulas, no Ajá. sé por qué nunca se me había ocurrido. Estos cristales atapan todo el agua y su formación ayuda a que se concentre más el alcohol en el líquido Entonces restante. está un pinche cervezón Porque imperial. te da precisamente como resultante una cerveza con un contenido de alcohol muchísimo más elevado. Ujú. Estoy así teniendo algo en mi cabeza en este momento. Y hasta en el podcast se los hemos dicho nosotros, hasta ahorita la destilación ha sido siempre pues Caliente, por caliente, mediante caliente, temperatura, caliente, ajá. vapor y todos esos Sí. pedos. Y Y esta no es sé- una destilación en frío. No sé por qué cuando hablamos del ice wine nunca se me ocurrió, ¿por qué no hacen eso con la cerveza? Exactamente. Órale, sí es cierto. Y existe y se hace y es este pedo. Y te da cervezas concentradas. Y otra chingonada es que si ya está fermentada y lo haces, lo que puedes hacer es recoger, porque se va a cristalizar la levadura con el agua y lo filtras todo. ¡Vámonos! Le quitas toda la porquería de chingazo. 2 por 1 le aumentas el Ajá. nivel alcohólico y es una... Y quitas todo. ¡Órale! Haces filtración. Vaya. Está Y bien de las interesante. Icebox sí sabía. De hecho, me acuerdo de fotos de haberlas visto donde literalmente lo que hacen es que sirven Bock en un chingo de conos de cristal para ver cuándo se está congelando y lo que gotea lo recogen. Simón. Y luego ya lo carbonatan. Lo demás lo tiran así como... Se quedan como conos de raspa que tiran a la verga. Que son los sólidos que se congelan porque es agua. Órale. Ajá. Acabo de tener una cosa muy padre en este podcast. Qué bueno que lo hicimos. Y en 1994, mi año de nacimiento, una pequeña cervecería llamada All Credit Brewing ha introducido la Ice Beer añejada, Vamos a la... que básicamente consiste en el proceso del Ice Beer, Ajá. Y luego pero más rica. después la añejas por 8 semanas en una temperatura de -2 y 2.5 grados. Esto es, ayuda para bajarle el amargor y le da claridad al sabor. Órale. Yo creí que iba en barrica. Dije, pues va a ser un No, pinche o sea, punch de sabor. sí la pones en barrica, Ok, pero la mantienes fría. fría. O sea, no sé si los tengan en cuarto refrigerado Probablemente en el patio. o en el patio y todo. Ahí en la nieve. Sí, allá afuera en Canadá, en el patio se chinga. Y ahí las dejan añejarse. O la metes para que no esté a menos 30 como siempre está pinches allá. Sí, y las dejan añejarse allí en el frío. Y la dejan que se asiente. Básicamente es como el reposo en botella que le dan al vino. Ajá. Como Órale, los qué asientos chingón. de las carnitas. Ay, tan Ándale, buenos los dijo taquitos de mi asientos. corazón que no es cierto. Ay, no, Dice el corazón que no. Entre los asientos y los tuétanos, ahí nos veremos. No, pero el tétano sí es bueno, fíjate. Sí es muy Ajá. saludable. Sí, el tétano sí. El asiento del chicharrón como- no es, güey. No, el del chicharrón no, pero el ese del no tétano sí mames. es bueno. Pierdan el Sí. estigma como el del huevo, el colesterol del huevo No, o hombre, la es grasa del buenísimo. huevo es buenísima y la gente dice, ya ves que dicen, ay no, ya puras claras. Mi hijo se están perdiendo de un chingo de Ajá. nutrientes en la yema. Sí, la neta es que sí. Sí. La yema tiene, pues es lo Sí que se tiene desarrolla, colesterol, de hecho. pero es colesterol bueno. Sí. No es... No No. No es como comer rancheritos con queso de ese del que el presidente prohibió. Exactamente. Ese que es Obviamente, plástico. claro que en exceso, pues absolutamente todo, hasta el agua es malo. Ujú. Va, Pero qué va. chingón. Lo que tiene mucho Canadá es que apoyan mucho al emprendedurismo. Entonces, cualquier cabrón pone una cervecería. Pues ya ves las que Pues yo es que traje son bien de lindos. Rail Yard. Ajá.
Yo traje unas Buenísimas. que me topé así de puro pedo y resulta que estaban en la nave industrial enfrente donde yo estaba trabajando. Y nomás Y un día están buenísimas. estaba aburrido y me Ajá. metí chismoso a ver y no mames, pinche cerveza está... Son todo un mercado. Ajá. Y de hecho, la neta, si algo me encanta de Canadá es la pinche cerveza artesanal. Ujú. Están cabrones. En Estados Unidos hay muy buena, en Creo México que hay buena. Es la primer sour que te ha gustado, ¿no? Es la primera sour, sí, la Ajá. esa de durazno. Ajá. Era una estupidez porque he probado mexicanas y gringas y pues es como muy, muy desbalanceado. Otro pedo. La verdad es que están cabrones los canadienses. Hay que aceptarlo. Sí, la neta. No harán así como que la gran faramaya o en grandes No. cantidades, pero que lo que hacen lo hacen bien y rico. Porque volvemos, respetan este tipo de negocios, respetan el proceso y el producto. No lo hacen para vender a lo imbécil así Tengo que nomás. chingar a un canadiense. Porque te arregle papeles y ya no. Es con No, bronca. con lo que lo haga bien. No Sí, hay con que- pedo. con Con que que lo haga bien. Ok, Y si no va. quieres que haga buena cerveza. Falta un estilo de cerveza, espérate. Que es el Sprouse Beer. Salud. Este es el más antiguo, sí. Este es el más antiguo probablemente que encontré, pues data del 1536. Ok. Ujú. Cuando el explorador francés Jacques Cartier, así como la joya, usó la sabiduría en la herbolaria de las tribus de St. Lawrence River, allí en Canadá. Ajá. O sea, llegaron, ya ven Que que es por Francia Montreal también. llegó a Canadá pues a querer invadir. Bueno, ahí sí le salió un poquito más el... Pues esos güeyes mataron a todos. Sí. Ahí no hay nativos. Sí, ahí ya. sí. Ahí sí Ajá. se fueron los culeros. Entonces, cuando él llegó ahí a St. Lawrence River, tenía la mayoría de su tripulación muy enferma de escorbuto. Ajá. Lo agarraron durante el viaje. Entonces, lo que hizo cuando llega ahí es que hierve unas hojas de un árbol autóctono que se llama aneda para hacer un té. ¿Y qué les dijo? ¿Ya te sientes bien? ¿Aneda? 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 No. Que después se comprobó que tiene 50 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Sí. O sea, sí es... Aquí no sepa qué es el escorbuto. Es una enfermedad que les da muy comúnmente a los marineros y los piratas y toda la gente que anda en mar por falta de vitamina C. Sí. También daba mucho por comer demasiada papa porque la papa tiende a absorber la vitamina C. El almidón. El almidón ajá. El almidón absorbe todo. Agua, todo. Y De luego eso se te encarga. queda absorbido en el cuerpo a ti. Ajá. Y también eso de las Ajá. caderas, Es al pobre almidón. por Por, algo eso de- la pasta, la pizza, todo ahí es estacionado. Y ese es el escorbuto. Ajá, Fue la exactamente. enfermedad de Europa. Entonces, muchos años. esta planta o las hojas de este árbol, perdón, tenían una concentración pues favorable en vitamina C, Órale. que era lo que pues precisamente les ayudaba. Ujú. Funciona, pero esos tratamientos no estaban disponibles a bordo del barco porque finalmente sigue siendo un árbol. Ajá. O sea, no Sí. iba a llevarse el árbol en el barco. En ese entonces no sabían cómo, tirarles paro. Ujú. Pero en 72 años después, No más. no más, llega Samuel Champlain, Champlain. Ah, Champlain. Champlain. Ajá. También con su tripulación jodida, Ujú. y le pregunta a los locales por esta receta que ya había sonado después de 72 años, exactamente, pero se topa con la mala sorpresa de que en ese entonces ese arbusto o ese árbol ya se había extinguido. Ah, mames. Sí, vale madre. No mames, pobre güey. Sí, pero nada que no pueda reemplazar. Entonces empezaron a usar precisamente el Sprouse o el abeto. Ah, yo probé una cerveza de esas. Abeto. Sabe bien rara, güey. Exactamente. El abeto, procedimiento funcionó, salió chida, también vitamina C, todo chida, escorbuto, bye, me la pelas. O sea, Spruce, bueno, Spruce Beer. Spruce, ajá. Que era básicamente una ale que le echan... Y tuve que investigarlo porque dije, ¿qué madres estoy tomando? Era como tomarte una ale, una cream ale con pinol. sí. Literal, De hecho, eso sí, sabía. El pinol creo que está hecho también de abeto. ¿Sí? Sí, pues es de pin. Básicamente Es de- todas las coníferas, todos los tipo Ajá. pino, todos estos que son plantas perennes, siempre verdes, les quitan los hijitos, los nacimientos. Originalmente era el spruce, que era el abeto, pero ya ahorita se usan un chingo. Un chingo. Y se usa mucho en las bebidas canadienses. Ajá. Yo no sabía hasta que lo probé.
De hecho, esa no te traje. Esa, la neta, las dejé en el hotel. Dije, guácala, güey. No. Compré 2, probé una y dije, no, esta se queda. Esta no va. Es muy canadiense, de hecho, y se hizo famoso. Inclusive Jane Austen se refiere a la Sprouse Beer en su libro En el de Emma. Ah, no leí del tema. No, bueno, hay inclusive una película con Gwyneth Paltrow, tanto que le hemos Bueno, mencionado sí. en este podcast. Saludos. Saludos. A Gwyneth. Preciosa bebé. El otro día Y a su vieron vela. el 3 y dije, ay, preciosa. Bueno, es muy famoso. Actualmente el estilo como tal ya no es tan común, a menos de que sea de una cervecería que precisamente quiere hacer una recreación de estas sí. recetas ancestrales. Por lo que me dio a entender de esto, yo no las he probado, pero por lo que me dio a entender es que no son precisamente yummy. No, güey. Es una experiencia. Es Por la anécdota. Sí, por la anécdota, ¿no? Se me había olvidado. Empezaste a describir y le dije, yo he probado esta. Ay, ya sé cuál era. Literal, es cualquier limpiador de pino aceitoso con cerveza. A eso sabe. No sabe mal, el pedo es el dejo. El dejo al limpiador de pino, literal. Que como te decía ahorita, Canadá se caracteriza por estas cervezas raras. Sí, Canadá. Es que es que también tienen pinche cosas bien raras. Pues las cervezas de maple o las de la barba del leñador. Bueno, a ver, espérame poquito. Con el maple, mi reina, no te metes. ¿Con el hockey? Con el hockey no, ahí sí te cae pedo. No, sí, el maple es una estupidez de riquísima. Sí, pero Canadá Pero sí, las Spruce Beer sí, no vayan a comprar un 6. Y si alguien la ha probado y les gustó, explíquenos por qué. Si yo tuviera escorbuto, fuck it, ¿no? Quiero salvarme y quiero pistear, pues sí la tomo, güey. Pero yo no tenía escorbuto. O sea, yo no tengo problemas de nutrición. Yo no Tal vez necesito estoy curarme de nada. Tal vez estoy sobrenutrido, pero no desnutrido. Entonces, sí, no, la dejé a la mitad. Y olía a pino, olía a pino. Vale la pena por la experiencia, pero les apuesto que no se la acaban. No. De acordarme. Me acuerdo que tenía así un chingo de hecho, seguramente traigo la foto aquí. Tenía todas las botellas que probé y luego esa fue como, no, tú quítate. No, que no va a venir porque estás bien pinche culera. Sí, tú no. Sí, no, esa no. La neta no está nada padre. ¿Listo? Sí. Qué bueno Canadá. que tocaste el Spruce Beer, fíjate. Sí estuvo muy... Fue toda una... Es que sí, no es común y no es algo que esperemos, pero ahí está, existe and it's weird. It's weird. Sí. Es weird. Si alguien lo ha probado, ahí nos comenta. Y a ver qué les pareció. Sí. Ya les dije, a mí no. A mí no. No. Ahora whisky. Va, ahora les voy a hablar del whisky canadiense. Como ya sabemos, y les he platicado un chingo de veces, Canadá está entre los 5 países mayores productores de whisky en el mundo. ¿Sí? Y todos sabemos que Canadá fue colonizada por los franceses, como habíamos mencionado. Por eso se llama Montréal. Montréal, Laval, Le Quebec, Bueno, Toronto suena un poquito más local que francés, pero está bien. Lo que no mucha gente sabemos, yo hasta que lo leí, es que hubo un chingo de migración de escoceses a ese país también. ¿A Canadá? A Canadá. Oh. Pues es frío también como Escocia. Sí. Y por esto sería lo más lógico asumir que el whisky canadiense, pues es como tipo escocés o tiene raíces escocesas. Por el clima lo entiendo, por caracteres difiero. Ajá. Sí, no, bien diferentes. Pero la verdad es que aunque los Scots empezaron a estilar en el siglo XVII, en lo que hoy ya conocemos como Canadá, su objetivo primordial era destilar alcohol para tomar. ¿Es a huevo? Sí, o sea, whisky, ron, cualquier cosa que pudieran destilar, fermentar, chingue su madre. Mira, chavo, yo me la quiero pasar bien. Ajá. Yo Ahí. necesito para aguantar Ahí. estos fríos tomar algo, lo que sea, güey. Que me caliente, que el vodka, los rusos, me vale. Sí, me vale madre. A mí, dame. Y en aquellos entonces el destilado no se maduraba, o sea, literal, se fermentaba, se destilaba y se vendía en chinga. Se consumía así básicamente en cuanto salía el alambique, lo enfriaban un poquito y lo embotellaban y vámonos. Como digamos un vino joven, en chinga. Ándale, ajá. Como Va si pa' fuera un afuera. Beaujolais Nouveau, así en cuanto se fermenta lo filtras y a chingarse madre. Y Happy Thanksgiving, chavos. Y en aquellas épocas, estamos hablando de 1600, siglo XVII, las fuentes más disponibles de azúcares fermentables, porque acuérdense que hay azúcares que no se pueden fermentar, o bueno, hay carbohidratos que no se pueden fermentar, eran las manzanas, las cuales crecían un chingo en Canadá, especialmente en la región de Nueva Escocia. Que, Las manzanas haciendo pedo desde tiempos inmemorables. sí, las manzanas haciendo desmadre desde el inicio del tiempo, según algunos. Sí. Eran las manzanas en Nueva Escocia y la melaza
que es como el caramelo, el concentrado de la caña que venía desde el Caribe. En lugar de destilar whisky, los escoceses se dedicaron a destilar aguardiente de manzana. Ok. Porque era lo que había. Y la manzana tiene suficiente azúcar para destilarse. Ajá. No es guau, pero sí tiene bastante. Pero hace su jale. Ajá, el aguardiente de manzana es básicamente brandy blanco. Brandy de manzana blanco. O en inglés se le conoce como Applejack. Oye, hay como la caballita, Jack Daniel, como no, la... Jack Daniel tiene uno que se llama Applejack. Sí. Ajá. Sí. Y de hecho, sí, se llama Applejack ese. Que es verde la etiqueta. Ajá. De hecho, el Applejack viene siendo al brandy lo que el White Dog viene siendo el whisky. O sea, es básicamente el recién destilado. Ajá. Porque acuérdense que hay brandy de uva y brandy de manzana. O en pero Perú, el fino, el pisco. El fino es el de uva. Ese fue un gatito que está arriba de una despensa. O el Perú en pisco. El Perú el pisco. Es un brandy pero el pisco crudo. sí es de uva. Es un ok. Sí, ese sí es de uva. Ese sí es de uva. Y bueno, por aquellos años en Canadá podemos decir que era una enorme... perdón, lo escribí mal, discúlpenme. Por aquellos años Canadá era un enorme bosque que apenas era sorteable, penetrable. O sea, literal era un solo pinche bosquezote. Lo que forzaba a los colonizadores o conquistadores a moverse con sus mercancías por bote. Ok, por los ríos. Sí, por la tierra hay está la menos chingada. árbol. Ajá. Hay menos árbol y menos pantano. Y menos nativos también. Se tenía que poner acá bien Hugh Glass el pedo. Y entonces en aquella época existían naves capaces de navegar en alta mar que llegaban con melaza desde el Caribe, río arriba por el río San Lawrence, tan lejos como Montreal, hasta ahí llegaban las naves. Okay. Y los destiladores que estaban desde la entrada del mar hasta Montreal, pues aprovechaban y destilaban ron. Porque acuérdense que para destilar se necesita mucha agua. Sí. Entonces estaban en el río y agarraban el agua y eso era con lo que destilaban. Pero hasta ahí llegaba, o sea, literal, llegaba a Montreal y hasta ahí se separaba el pedo del ron. En 1821, Thomas Molson estableció la primera destilería importante de whisky canadiense en Montreal. Ok. El mismo. ¿Era el tuyo, era Tomás o Jeff? O era Molson, ¿verdad, man? Bueno, va a ser como Pérez en Canadá, güey. Sí. Es que la cervecería se llamaba Molson Co. O sea, no era el nombre... El nombre tal cual. Ajá. O sea, este güey era pero Tomás era Molson. un Molson. Y no, estoy casi segura que en esos entonces no era precisamente como que proliferaban los Molson. No, pues no. O sea, no. O sea, de hecho, si ahorita hay poca gente, me imagino que en aquel entonces no había mucha gente tampoco. Bueno, Montreal era el límite a donde pueden llegar los barcos, como les mencioné, porque hasta ahí llegaba la parte chingona del río. Y por tanto, ahí llegaba la melaza. Más allá de Montreal, la transición a destilar destilar granos, era abrupta. O sea, llegaba a Montreal, hasta ahí se destilaba ron, de ahí para allá eran granos. Ok. Normalmente pasando Montreal, los destiladores de granos o whisky, que en aquel entonces era básicamente lo mismo, eran productores de harina que destilaban como si fuera un jale secundario, una librecilla. Okay. O sea, ellos hacían harina y en sus ratos libres, para evitar tirar el grano que no les gustó, los excedentes y eso. Lo fermentaban, lo destilaban y el desperdicio de la destilación se lo daban al ganado. Yo creo que si algo hemos aprendido en este podcast es que esa es una práctica que se está haciendo desde tiempos inmemorables y que funciona y con absolutamente todo. Lo hemos visto en el gin, lo hemos visto en el whisky, lo hemos visto en todo. Sí, básicamente lo prohíben cuando empiezan a hacerlo como lo principal. Cuando ya empiezan a dejar de producir harinas y comida por producir pisto, es cuando el gobierno dice, espérate, güey. Cuando los empieza a sobrepasar y empieza alguien más que ganar que ellos, el gobierno dice, yo no, hasta ahí quiero mis impuestos. Momenta, mi ciela. Hasta aquí, mi ciela, págame. Y bueno, normalmente el grano que destilaban en aquellos lugares era trigo. Estoy hablando de los 1800, ¿eh? Y por tanto, el whisky de trigo o el wheat whisky, pues era... Le puse algo muy feo aquí. Era lo que era todo el pedo en Canadá. Es que le puse el whisky de trigo o with whisky para los whitexicans. Y los pochos como nosotros. Y a veces dice, maman, chavos. O los pochos como nosotros. Nosotros no somos whitexicans, somos pochos. Por eso pochos. hablamos en inglés de repente. Y es que nos sale, no es que lo queramos hacer por mamones. Es que aprendemos. Es que es la hay influencia. muchas palabras que no las sabemos en español porque lo leímos, lo vimos, lo aprendimos en inglés. Por ejemplo, carro.
Carro, usted en el norte y ustedes en el norte le decimos carro, pero ustedes más para allá en el sur me van Le a dicen dar la coche. razón, le dicen coche y nosotros para nosotros coche es bien raro. Coches. Ajá, ¿Un coche? pero el carro, porque viene de Porque car. normalmente te aventas un coche en el carro. En el carro, exactamente. Pero carro para nosotros viene pues de car. Que de hecho porque también carro. tiene sentido carro, porque de carreta. Ajá. Y como troca, de truck. Bueno, ahí sí nos mamamos. Bueno, pero ahí se fue muy... Eso sí nos cierto. mamamos. Pero no es de igual, chavos, entiéndanos. Y Sí. no estamos enojados. No, solo estamos muy traumados porque nadie comprende la troca. Ustedes son La los que troca cantan. levantada, Lolo, muchos saludos. I love you. Y bueno, el whisky de trigo fue todo el pedo por muchísimos años en Canadá, hasta que inmigrantes alemanes y holandeses pues empezaron a extrañar el destilado de centeno, o sea, el rye, de sus tierras natales, y se acercaron a los destiladores canadienses para sugerirles pues aventarle unos cucharones de centeno a la masa para fermentar. ¿Qué se sentirá? Que le eches poquito Ah, sí. centeno. Oye, no sé cómo, no se te antoja así como... me gustaría. Ándale. Así como, ay, mira, está muy blanco. Ya, el centeno es rojo. Bueno, es como pelirrojo, Ajá. por decir así. Sí, sí, sí. Ay, como que le falta colorcito. Ahí échale poquito así. Si pues, alguien me quisiera. regalar un poquito de centeno en Sí. su whisky. Entonces, gracias a ellos, a los holandeses y a los alemanes, nació un nuevo estilo de whisky que la gente adaptó muy rápido. De boleto lo adoptaron. Dejaron de pedir el straight whisky, que no es el mismo que el gringo, este es completamente aparte. El straight whisky era whisky 100% de trigo. Ok. Y empezaron a pedir el whisky combinado con centeno, el que estaba ahí campechaneado. Y como es evidente, el whisky de centeno de aquella época no se asemeja en nada a lo que tomamos hoy. Pero sí fue la base para que naciera el que hoy conocemos como Canadian Whisky, el estilo de whisky canadiense. Ok. Es, es como algo Le di- muy icónico, el whisky Le dio canadiense. el asentamiento. Es la... Y a pesar de que existen muchas marcas, sabes que sabe a whisky canadiense. Los que lo hayan probado van a decir, sí, a huevo, sabe mucho a centeno. Pero Sí, sabe. sí, es como, sí. Bueno, un dato muy importante para mis amigas y mis amigos que sean whiskófilos, así como yo. En el año de 1887, el 1887, mira, 100 años antes de que naciera yo, Canadá No más. aplicó la primer ley en el mundo que exigía que el whisky fuera añejado. Ok. Fue Canadá, o sea, ni siquiera Escocia ni no. No. Ellos, barrica. Ujú. La quiero. Es Y ley. tiene que tener tanto, cabrón. Ajá. Y dado que el gobierno exigía el añejamiento por cierto tiempo por ley, entonces, si tú cumplías, el gobierno tenía que respaldarte por cumplirlo, lo que le dio un toque de autenticidad y distinción entre los consumidores canadienses y extranjeros. Ok. O sea, el hecho de tener el sellito del gobierno de, sí, cierto, este está... Ya te aseguraba algo y te daba como un pedo de calidad. Así es. Ok. Y bueno, hay un mito muy fuerte sobre la popularidad del whisky canadiense, que yo sabía muchas mentiras hasta que empecé a leer. Y este mito dice que durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, el whisky canadiense se fue a la cima. Pero esto no es del todo cierto. Para 1920, cuando se impuso la prohibición, Estados Unidos ya era el principal comprador de whisky canadiense. Ok. De hecho, era tanta la demanda que exportaban más a Estados Unidos que lo que se vendía dentro de Canadá. Ok. Ujú. Pero, Es más o menos, creo que eso pasa más o menos con el vino mexicano. Se exporta demasiado. ¿sí se exporta mucho? Sí, tengo entendido que se exporta demasiado. O sea, sí, ¿cómo se dice? En su mayoría se queda aquí en México porque casi todo lo consumimos. Lo consumimos los Ajá. locales, ajá. Y uno de los pedos más grandes del vino mexicano es que no tenemos una producción Tan grande para exportar. O sea, donde Japón te diga, oye, me gustó tu vino, mándame todo. Es como, ay, ya llegó. Dos tironcitos y ya lo acabamos. pero bueno, lo que voy es que es codiciado. Sí. Es muy Bueno, sí. codiciado el vino Sí, mexicano. sí, es muy codiciado. Es bueno. Sí, es bueno. O sea, y es codiciado. Como en y- todo, hay muy bueno, hay cosas deliciosas y también hay muy malo. Como en Francia lo hay, como en Italia lo hay. Pero a nosotros nos detienen los impuestos que son estúpidamente demasiado altos. Sí, de hecho es una estupidez. Fuck you. Por De cierto. hecho, yo compro vino mexicano en El Paso. Ajá, Y me porque lo traigo, muchas me vale veces madre, sale porque muchísimo más fuck barato you, comprarlo en El Paso gobierno. que comprarlo aquí, porque aquí el impuesto, El impuesto perdón, es una estupidez. es una estupidez. Ujú. De hecho que sí. Sí. Y bueno, durante la prohibición de Estados Unidos, la demanda casi desapareció. Casi. Casi.
Pero no. O sea, tip casi. No desapareció casi, güey. ¿A qué te asustaste? Ajá. Y muchas destilerías, pues sí se fueron a la chingada. Las que no estaban dentro de este casi, sí se las llevó la madre. Ok. Pero la popularidad del whisky canadiense en el gringo tiene un origen diferente. De hecho, fue 3 generaciones antes de la prohibición. Ok. En la Guerra Civil estadounidense, que interrumpió de tal forma la cadena de alimentos y destilados que los estadounidenses tuvieron que voltear a ver pues, a sus vecinos, los gringos del gringo, o sea, los canadienses, sus vecinos del norte, Sí. con el fin de buscar su agüita de vida, su eau de vie. Y para el año de 1865, el whisky canadiense era el estilo de whisky mejor vendido en Estados Unidos. ¿Va? Iba a decir mejor que el de ellos, pero pues están en un desmadre ellos, ¿no? Es que en ese entonces no había mucho armonía. Ujú. Tenían pedos ellos Sí, internos. sí. Pero aquí está un dato bien chingón. Fue desde el 1865 hasta el 2010 que el whisky canadiense dominó el mercado de whisky en Estados Unidos. ¡Wow! Ajá. O sea, Siendo- relativamente bueno que Ajá, hace nuevo. poquito, 10 Ok, años, ok, 11 ok. años apenas, que ya no es el más vendido. Y siendo superado apenas por el pinche Bourbon en el 2010. Canadá es ese que trabaja en silencio y de repente ¡pum! Triunfa. Honguitos. ¡Pum! Es lo que te digo. O sea, sí, Llega muy y- ecológicos. ajá. Eran un pedos humanitarios bien cabrones, pero bien ecológicos ellos. Sí, sí, o sí, sea, sí. Honguitos, Justin honguitos. Bebé, tú estás haciendo las cosas bien. Sí. No sé, sí, está muy guapo. ¿Digo qué? ¿Eh? Bueno, de hecho, todavía y que el Bourbon desplazó al whisky canadiense, el 70% de la producción de Canadá de whisky se va para el gringo. Así es. Ok. Y bueno, ¿por qué tiene tanta ¿Por qué estoy chingando tanto con esto? Pues porque el whisky canadiense goza de una pésima reputación en México que nace de la ignorancia del estilo y hoy en día mucha gente snob Porque quiere México. mantener. Ajá. O sea, mucha gente mamadora quiere mantener. Los whiskies canadienses en su inmensa mayoría están hechos para tomarse light, para mezclarse, para disfrutarlos, para tomarlos como te tu chingada gana. Para el momento no es algo que vas a guardar, no es algo que vas así de... "Ah, En su my inmensa precious". mayoría no, ajá, no es como pinches botellas de scotch que es como no la toquen. Este sí es de, vamos a tomárnoslo, güey. Por ejemplo, a mí me gusta el whisky canadiense con Sprite. Que eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? No, O no, sea, no. no quiere decir... No, o cada sea, quien pase lo que le dé su chingada gana. No, pero ellos están el hechos mencionar para que sea tomar. para el momento no quiere decir que sea malo. Ah, no. Es No, no. es whisky más de fiesta, de consumo, de a darle, a tomártelo, a chingarle. De hecho, ahorita tenemos un Crown Royal, una edición como nada más de duty free, porque fue cuando fui para allá, curiosamente. Y se ve bien mamona la botella y me costó como $40. Que ese 800 whisky pesos. es muy común en coctelería. El Crown Royal es que, Ujú. es que ese es el chiste. Es rico porque es alto en centeno, pero no es exclusivo, no tiende al esnovismo, no tiende a la mamaduría. Que creo que esa palabra me la acabo de inventar. Bueno, ya dije todo lo que quería decir del whisky canadiense. Es para tomarse, quítense chingaderas. Y ahora sí, ya la chingada de la historia. Ya me harté. Vamos a hablar del whisky. Espérate, me falta una página. Desesperada. Perdón. Dije, ya sirvo. Ahora sí te voy a explicar los tipos de whiskies. Algo que distingue el whisky de Canadá es que cada grano se muele, se fermenta, se destila y se añeja por separado. Ok. En el bourbon se hace una mezcla de granos. 80% maíz, 10% centeno, 10% cebada. Aquí no, aquí cada uno se hace por separado. Ok. Y luego se maduran, o sea, se añejan por separado y ya hasta el final se ensamblan, ya como whiskies. O sea, tú tienes... Ya cuando están como que perfeccionados. Sí, ya cuando llegaron a su punto ya los puedes blendear, Ok. mezclar. Eso es algo que distingue a Canadá. Es más ritualístico el pedo. Otra cosa que los identifica es que ellos producen 2 tipos, 2 corrientes, 2 tirajes, por decirlo así, de whisky. Como 2 caminos. Uno que se llama whisky base, que normalmente es maíz o centeno. Ok. Rye o maíz. Se destila en columnas de coffee, que son columnas continuas, hasta el 94% de alcohol por ley. No puede ser más arriba, que básicamente es todo alcohol, güey. Y... El chiste de esto es que le remueves todo el sabor al grano y a la fermentación. O sea, literal dejas alcohol limpio y puro. Al 94% ya no sabe a ni madre. Ya es puro alcoholito, sí mucho. Y yo creo que el de centeno alcanza a oler un poquito centeno, porque ese sí es muy... Como que le da el toque. Sí, es muy empalagoso el centeno, la verdad. A mí me encanta porque no se raja.
Lo que le hagas sigue sabiendo centeno. Y luego al madurarse... Ahí se queda. Sí. Lo que le hagas. Dijimos... No hay pedo. No, le puedes maltratar y no hay pedo. Sí, no hay pedo. Ahí está, Standing Strong. Sí. Al madurarse, como les dije, se maduran por separado, ¿eh? Acuérdense que todo se madura por separado. Entonces, estos whiskies base se usa madera muy vieja ya. Ok. O bueno, muy usada, no Ok. precisamente vieja, sino muy usada y usan normalmente barricas muy grandes, toneles, que le permite que salgan los matices del cambio químico del alcohol. Ok. O sea, no le da sabor a barrica, sino que deja que se asiente, como la cerveza, como la Icebox. Bock, ajá, Ajá, Icebox. que nada más la añejan para que sola se asiente. Ajá. Igual, con la misma oxidación del alcohol, se dan cambios químicos que dan sabores nuevos, diferentes. La madera no aporta, pero ahora sí, el otro chorrito o el otro caminito de whisky es el que se llama whisky saborizante, Ok. que literal es base whisky y flavoring whisky. Ujú, Son los dos. ujú. Este puede ser hecho de centeno, cebada, maíz, trigo y ahorita, hoy en día, de otros. Y otros. Disculpen. Sí, dije maíz, tenía que decirlo, chingada. Bueno, No somos muy fan del maíz. no, perdónenos los destilados de ustedes. maíz no me fascinan. Bueno, se destilan en alambique. Ah, estos sí se destilan chida. Estos sí bien. Ajá. A un máximo de 65% de alcohol. Ok. O sea, conservas mucho. Al hacer esto, se está conservando el sabor del grano y el sabor de la fermentación todavía. Ok. Al 65 y en alambique, básicamente es como si lo congelaras y le quitaras el hielo. Así se conserva casi todo. Sí. Sí. Este destilado rico en sabor suele ser añejado en barricas nuevas o de primera mano, de primer uso, Ok. con el fin de darle mucho sabor a madera. Me Aquí es imagino todo que lo el- contrario. Me imagino que el precio no es precisamente bajo. No. De hecho, se usa el whisky base como mayor aporte y luego Ok. aquí literal es como chorritos Ok. de saborizante. ¿Qué me quedé? Bueno, es el master blender quien decide cuáles whiskies base juntar con cuáles whisky saborizantes para lograr el sabor característico de whisky canadiense. Esto que les digo que es whisky canadiense. Y es tan notorio que, de hecho, en Canadá la ley te obliga, además de cumplir con 3 años de añejamiento en barrica, que pues es lo mínimo, que en realidad casi todos tienen más, aparte, tiene que saber a lo que ellos determinan que es el sabor característico del Canadian Rye Whiskey. Tienen o whisky sus de centeno parámetros bien canadiense. definidos. Sí, va como, Sí. como cuando en Italia te dan el DOCG, que tienen que probar tu vino y decir, ok, esto sí sabe a Chianti, no sabe a otra chingadera. Igual estos güey lo prueban y dicen, ok, esto sabe a whisky canadiense. Así lo dijera mi puedes papá, a vender. mí no me veía la cara, mija, esto es whisky con agua mineral. Ándale. Simón. Como dijo Rodallegas, no, esto es whisky que trae colorante y lo rebajado, no mames. Y bueno, en Canadá, para darnos una idea, en promedio en los últimos 5 años, bueno, esto no incluye el 2020, es hasta el 2019, se han producido 280 millones de botellas al año en 8 destilerías. Yo el porcentaje que yo traía al 2016 eran 170 y tantos. Tú ahorita el que traes al 2000... Millones de litros Ajá. de cerveza. de cerveza. Tú ahorita con whisky traes 200, 80 suponiendo que más o millones de menos botellas, anden, ajá. ¿cómo se dice? En parámetros. En parámetros. Ajá. Pero si te fijas que es mucho más whisky que cerveza. cerveza. Porque es mucho más popular el whisky canadiense que la cheve Se me canadiense. hace que tiene que ver mucho ese pedo del factor clima. Sí. De que una cerveza en frío no se No es lo como mismo. que tan ajá, No. y un whisky te calienta la sangre y no hay Ujú. pedo. Y más partes. Y bueno, bueno, 280 millones en 8 destilerías, pero estas 8 destilerías originalmente eran 20. Ok. Pero en 1980 hicieron sus tranzas ahí corporativas y se fusionaron y quedaron como 8 grandes destilerías. Y en verdad son muy grandes, son pocas, pero muy, muy grandes. Y bueno, en general en Canadá se encuentran 2 tipos de whisky. No cómo se hace, sino lo que se encuentra, que es el Canadian Whisky, que es siempre un blended, o sea, es un mezclado de varios whiskies. Y también existe single malt. Estamos hablando de lo comercial. Obviamente artesanal, pues hay un chingo diferentes. Pero los single malt son de menor calidad, menor cantidad por el tamaño de su producción, pero son de muy buena calidad. Ok. Y sí, el costo sí se maman. De los blended les voy a mencionar algunas de las marcas que vale la pena que prueben para que se quiten el estigma del whisky canadiense. Crown Royal es mi favorito. Mi favorito dentro de lo comercial. Wiser's
que se escribe WISRS, Canadian Club, 40 Creek, Black Velvet y Alberta Premium. Ok. Estos son blendeds, que son, volvemos, con agüita mineral, con coca, con Sprite, un Crown Royal con 7-Up y agua mineral, así terciado, es una chulada. Ujú. Quítense el estigma de que tienen que tomárselo así, tienen que tomárselo así. Este es el único que yo le echo cosas dulces porque el centeno te lo permite. Te abre el... Ujú, porque el centeno brinca tu soda. Claro, si le echas con pura coca, pues te vas a ver todo a coca con whisky. Sí. Pero si lo rebajas poquito, sí alcanzas a notarlo. Ujú. A diferencia de un ron blanco que pues se muere, ¿no? Se pierde. Pues precisamente yo creo que de todos los Ese es el destilados chiste. blancos en coctelería es el chiste. Adiós. Lo que necesito nomás de para él empedarme. es el alcohol. Sí, de hecho. El sabor yo se lo doy. Y bueno, de los single malts, si llegan a probarlos, me avisan, porque yo nunca los he probado. Hay pocas destilerías, pero son muy buenas. Glenora, Caldera, Glenavon, Two Brewers. O sea, dos. ¿Tú, Brewers? Two Brewers, ajá. Dos. ¿Cómo se dice brewing en español? Es el proceso de hacer té y hacer cerveza y hacer café. Sí, brewing. Bueno, dos fabricantes de bebidas alcohólicas, dos fermentadores, dos fermenteros. Bueno, ahora sí, ya. A la chingada el título, Vamos a el pistear. texto. Vamos a pistear. No, pero me quedé pensando, y es que inclusive aquí... Yo ya lo he buscado. Y lo usamos como brewers y Ajá. brewing. Brewery. ¿Y qué es esto? O sea, sí, no. Pues, total. Crown Royal. No es fermentación, porque fermentación es fermentation, Ok. literal. A ver, vamos a tomarnos un Crown Royal Limited Edition Canadian Whisky. Es un whisky Es un canadiense. blended, ajá. Blended, 40% de alcohol. No dice blended, ¿verdad? Dice blended Canadian Whisky, nada más dice No, Canadian nada más Whisky. dice Canadian Whisky. O sea, pero sobreentiende que es un blended. es añejado de 10 años. Sí, Y trae su sí, tiene un etiqueta. chingo de barrica. Ujú. Un chingo de barrica. Y la letra está cursiva y ya no la puedo Y leer. luego dorada, Entonces, y luego la letra es luego cursiva dorada, y el luego este es whisky, dorado. y el whisky tiene, un ámbar muy profundo que tiene reflejos dorados, entonces no se distinguen las letras sobre el whisky, se desaparece así el Y en color. mi estado, pues menos, Y chavos. luego menos. Sorry. I'm sorry. Tiene muy bonito color. Pero tiene como este olorcito a manzana. Bueno, a mí se me hace. La manzana, Ajá. dulce, ¿no? Sí, es dulce. Huele dulce, ¿eh? Es ligero. No es precisamente un whisky que te va así como de que... ser No sé, no lo he agarroso, probado, no sé. nomás lo he olido. Bueno, como huele. Sí, no, huele, Pero puede ser engañoso. sí, Huele que no va a estar salvaje. huele meloso, sí, no huele, de hecho es 40% de alcohol. Sí, Y pero es que volvemos, el whisky canadiense no es estas bombas como los escoceses, este chingazo. es que ya le tengo miedo. Porque Sí, yo no. he olido cosas que no suenan peligrosas. Y luego... ujú. De hecho. Sí, ¿no? No, pero este no es Entonces- tan traicionero, Ok. quiero creer yo. Vamos a probarlo. A ver, pero vas, ¿yo? adelante Ok. tú. Yo les digo que nariz encuentro, van a decir que estoy mamando, pero un poquito de maple, tal vez por el color. No, No porque sí es sea cierto. canadiense, pero el color te sugiere mucho. a No maple. es ni siquiera difícil de tomar. No debe No, ser. o sea, no es como que no sepa nada y que digas, ahí estoy tomando agua. No, sí sabe a whisky, sí sientes ese calorcito en la garganta y en la lengua. Ay, güey. Sí, sí, Me sí. di un buen trago. Sí sí te calienta el esófago, pero no te lo asesina como por ejemplo un scotch. Ajá. No, O sea, ¿no? el cuerpo es súper ligero. Pudiera decir que se siente como hasta aguado de cuerpo, Ajá. pero no es falto de sabor. No, porque inclusive ahorita todavía sigo sintiendo el caramelito, Sí. vainilla. Mucho ajá, caramelo, mucho caramelo, porque tiene mucha barrica. Pero sí está el picor del centeno. O sea, sí, a huevo este tiene bastante centenito. De hecho. Pero está bueno. Este sería uno de que así o en las rocas estaría Ujú. bien, estaría suavecito, está como un digestivo después de haber comido algo muy intenso. Si le das con cariño, no como le di el primer trago, sí es mucho más ligero. Es suave. Pero se queda un poquito el picor. Tiene permanencia. Sí, pero se queda el picor de alcohol. Ujú. Sí, sí, sí. Ya, los sabores empiezan a como disdibujar. Sí, se empiezan Pero así a borrar poquito. Sigue sintiendo ese pico del Sí. alcohol. Ujú. Alcoholoso. Ahora, en Canadá, acuérdense, se destila en columna y en alambique, pero nunca difícilmente es triple destilado.
Entonces, Ok. por eso el alcoholito todavía trae un poquito así como agujitas. Sí, como que todavía cala. Lengua de gato. Y es que la verdad, este último mes he estado tomando muchos whiskies de triple destilación. Pues no mames, es una crema así, te lo tomas y ya le bajas y es como, ay, Y la güey. lengua sedosita. Sí. ¿Y cuál es el Y este pedo? lo compré la neta porque estaba súper barato, súper bonito y como que es una edición muy especial. Entonces dije, fuck it. No es De que me hecho, sí me interese gustó. mucho. Sí, pero sí le falta un hielito. Ah, Sí sí. le echaría un hielito. Ahorita le echamos hielito. Sí, ahorita le echamos un hielito a Ok. este. ¿Qué te parece si servimos la cerveza? Tenemos una cerveza Les todavía. les Espérenme. tenemos una surprise. Sí, es Hay un cierto. estilo de cerveza que se Ajá. llaman nitro. Son cervezas que se cargan, que en la lata viene cargada con nitrógeno a presión. Y se tienen que servir de una manera especial y a ver si no, ya con esa agitada ya valió No, madre. no le pasa nada. Esta es una Belhaven Black, una Scottish Stout, Ajá. pero es nitro. El vaso con el que estoy usando ahorita es de una de hecho wheat beer Ujú. o whey beer. Ajá, Wheat beer, wheat beer, la Weizen- pronunciación. Weizen El beer, punto ajá. es que es una cerveza de trigo. Sí. Que en este caso sería la Erdinger. Normalmente hay vasos o hay pintas largas Ujú. que son precisamente para este tipo de cervezas. Cuando es nitro tienen que tener mucho amor al manejarla porque es muy, muy explosiva. Ajá. ¿Se acuerdan que les dijimos que no deben de conservar la espuma en la cerveza? Son literalmente cervezas nitrogenadas. Ajá, literal trae un chingazo de nitrógeno. Y aquí van a ver cómo se debe servir. Normalmente se dice pour hard, que es lo sirves de chingazo. Provocas que se salga. Ay, Ivy. Ay, Ivy, te pusiste justo en el momento que era. Justo donde la está viendo toma. la gente la cerveza, ¿cómo se sirve? Y lo así, mira, de la cerveza sale un gato. Así se sirve Si esta la ven, cerveza. se sirve así. No sé si se alcanza a distinguir en cámara, pero el líquido se separa de la espuma y va cayendo. Van a decir, tiene un chingo de espuma. No. No, Sí, así, pero o sea, sí. espérense, esto no va a durar ni 2 minutos. Es un Ahorita, show, una nitro. Es una belleza, una nitro. precisamente cuando a mí me enseñaron a servir nitros, porque normalmente uno tiene el concepto de servir la cerveza Evitar, súper ajá. delicadamente y sí sacar la espuma, pero no exageradamente. Y la nitro, ustedes vieron porque Ivy se atravesó, pero por lo que pudieron ver, se sirve salvaje. Sí, se sirve Y así. vean, ya está. Agarró Ahí sí sus ya te 2 la dedos tomas. de espuma, que es lo reglamentario, o menos en el manual Esto es lo Cicerón, correcto para donde nos esta, dice. ajá. Exactamente, ahí está. Y este vaso sirve bastante bien para una nitro. Escogimos este porque la nitro es alta, es de casi medio litro y el vaso es de más de medio litro. Entonces necesitas un poquito de espacio. Y si se tal fijan, cual, ya 2 ahorita dedos. está perfectamente separada la cerveza que es un Scottish Stout, que Ajá. es petróleo, Que es petróleo. de la espuma. Y la espuma tiene coloración, esta cafecita. Sí, cafecito, muy fuerte, muy, muy intensa la espuma. Está bien densa. El nitro lo que le da es mucho cuerpo porque como entra mucha espuma en tu boca, sientes casi que masticas la cerveza. Es una chulada, neta. Si quieren para una nitro barata, busquen la Guinness, Ajá. que viene en lata, que trae la caniquita La dentro. canica. Esa canica trae, no me acuerdo si trae nitro o trae carbón. No, sí trae nitro, Trae ¿verdad? nitro. Pero tienen Básicamente, que servirla así, ¿eh? El Como se hizo. procedimiento es la abres y La ¡pum! volteas Así, sobre tu vaso, sí. totalmente la volteas sobre el vaso y luego ya la vas. ¡pum! Las y ya. primeras veces es muy probable que se te chorre poquito, así quedó en la cocina. Y nomás le limpias y te esperas hasta que se separe la cerveza de la espuma. Cuando Y ahora tienes- sí, te la chingas. Cuando tienes 1 año y medio trabajando en bar, ya este pedo. Sí, ya es otro pedo. Ya sabes. Adelante, ajá. Jessie. Yo, ok. Esta cerveza, las principales características, no lo alcanzan a ver, pero la espuma está súper espesa. Súper O sea, gruesa, estoy ajá. moviendo la... Pero son perlitas ajá. miniaturititas. Y así como cuando mueves un latte. La Ándale. espuma de la leche de latte, Ajá. ya ves que se ve súper denso. Exactamente así se ve la espuma de Sí, esta tal cual. cerveza. Parece leche levantada con vapor. Parece la leche de un latte. Y de hecho sabe un chorro a café. ¿Sí? Pruébala, A ver. está buenísima. Belhaven es una cervecería que a mí se me hace que se hace cervezas muy buenas. Y esa es Scottish Stout. De hecho, yo creo que es de mis stouts favoritas. Es seca. Ajá. El rollo con las stout es que tienden a ser muy amargas Ajá. y tienden a ser muy, muy strong. Y siento que este pedo de nitro les aligera el amargo. La compensan un poquito. En realidad yo pensé que iba a ser un poquito más dulce. Sabe a pero cold brew. es seca. Ándale, sabe a café cold brew con alcohol. Sabe a cold brew Sí, sabe con mucho alcohol. a cold brew, sí. Ujú.
No sabe a café caliente. ¿No? Para nada, no tiene el amargor. No, una de las características, de lo bonito del cold brew, que es la extracción del frío del café, es precisamente que evita sacarle el amargor al grano del café. Como y no en lo calientas, no se como no lo trae. calientas, no se amarga. En este caso, eso pasó. Y la otra característica del cold brew, por lo que me encanta, es que tiene un chingo de cafeína. Y lo vimos con Chalo. Ajá. A mayor temperatura, más se muere Más la vas cafeína. matando. Sí, muy rica, me encantó. A mí también. De Prueben hecho, me gustó bastante. y nos platican. Ajá. Búsquenla. Bellhaven Black. Casi todas las nitro presumen que son de nitro, entonces difícilmente van a comprar uno sin que les digan que es nitro. Aquí dicen enorme nitro. Sí, otra nitro que me encanta es una gringa de Left Hand Brewing, mano izquierda, que es la Nitro Milk Stout. Pero esa sí no es tan seca, esa es un poquito dulce y mucho más cremosa que esta cabrona. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Sí, a mí me encantó. A mí también, de hecho, no esperaba que me gustara tanto. No, ni yo también tenía como que, bueno, vamos a hablar de Canadá, maldita Sorry, sea. Canadá. Sí, tienes buenas cosas. Sí, Canadá. Aparte de tu primer ministro. Ajá. Sí. Y del tocino y del maple. Maple. Al parecer. Exactamente. Pero bueno, a nosotros nos encuentran en todos lados como @otra ronda del podcast. A mí como @someluis con doble M. Yo soy Jessie AP_bajo al final. Y antes de irnos, recuerden, si toman, no manejen. Todo con moderación. Y nos vemos a la siguiente. Exactamente. Cuídense mucho. Bye. Con las- Salud.